Hola, Hola, ¿cómo están? Hola, pues bien, aquí nomás. sí, estuvo algo pesada la clase, ¿no? Algo. Bueno, bueno, ni Sí, tanto, ni tanto. a mí sí se me hizo pesada porque la verdad no entendí el tema. ¿Ustedes entendieron? Sí, algo. ¿Cuál tema? ¿De cuál hablas? Bueno, de lo que dijo la profesora del pensamiento y lenguaje, bueno, del tema que escogimos nosotros, del habla. Ah, está muy fácil de comprender. Pues es, perdón, me llegó el mensaje. Pues es pues todo lo que conocemos, todo lo que que se va aprendiendo, ¿cómo se puede decir? A ver, ¿cómo lo dirías tú, Jair? A ver, pues todo lo que no entendí, en sí ahora sí el tema del que hablan ustedes se llama proceso de significación. Eso de primeras, o sea, aprendas el nombre primero. Se llama proceso de significación. En sí, lo que yo entendí es más bien, ¿cómo puedo decírtelo? Eh, mm, que conocemos todo lo que nos rodea a través de nuestras experiencias. Ah, sí, y las experiencias de otros, Ajá, por medio del lenguaje. exacto. Por medio del lenguaje se transmiten todas estas experiencias, lo cual nos da digámoslo así, una visión de las mismas. Es lo que yo te entendí más o menos de este proceso. Y hacen un índice de las cosas, ¿no? Por ejemplo, pongamos el papel, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Exacto, una persona ya le dará a su experiencia un significado a lo que es el papel. Ujú. No Y Y creo que sé. también, también serían como expresiones lingüísticas, por así decirlo. Podemos verlo de esa manera. En sí es, por ejemplo, retomando el ejemplo de Fátima, el proceso de significación nos conlleva a que si a nosotros nos dan digamos, un concepto, las personas que lo escuchen darán una interpretación del mismo a su experiencia. Es decir, el papel, una persona su experiencia, el papel sirve para un dibujo, otra persona, el papel podría ser para un escrito, no sé, una historia, otro para un poema, otro para, yo qué sé, sí, y pasar vamos un conociendo y lo vamos empleando en pues, de nuestros conocimientos, vamos, por ejemplo, pues la libreta, ¿no? ¿Para qué sirve? Y para qué lo utilizamos y lo vamos poniendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es algo así. Uh-huh. De hecho, usualmente, por lo que también entendí, cuando aprendemos el nombre de un objeto, nos apropiamos nosotros de él. Eh, y a base de eso lo ubicamos en ¿cómo decirlo? Mm, digámosle en otro conjunto, en un conjunto con otros objetos, a los que también les tomamos una propiedad de sus nombres y así les damos su interpretación. Pero como digo, todo esto se basa a partir de nuestras experiencias y conforme nos lo vayan, digámoslo así, nos lo vayan contando. Sí, más o menos así es eso. ¿Sí más o menos entendiste, Ingrid? Sí, sí, sí. Bueno, como igual pues se refiere igual al expresarse de sus sentimientos, ¿no? Y bueno, o sea, expresiones, más que nada. Sí, Sí, también podemos andar aprendiendo sobre el comportamiento y las expresiones. de hecho, una parte de la explicación nos indica que, por ejemplo, cuando leemos una historia que nos narra de sirenas, nunca hemos visto una sirena, pero ya la asociamos de cómo es una sirena por alguna experiencia o por la experiencia que ya transmite la propia lectura o la propia narración que estemos escuchando o leyendo. Lo mismo pasa con las momias de Egipto, que es otro ejemplo. Nunca hemos visto la momia de un faraón, pero ya asociamos cómo se ve una momia por lo que ya hemos visto, hemos escuchado, leído o X. Sí, pues todo lo que nos van comentando, lo que nos van enseñando nuestros padres, abuelos y Sí, lo que se va recolectando de la historia también. exactamente.
Pero también hay formas de cómo clasificarlas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no para todo se puede utilizar una sola palabra, ¿no? Exacto. Sí, sí por así decirlo, como tú dices, se clasifican y a partir de eso ya nosotros, a partir de esa clasificación, puede decirse que damos un significado, por así decirlo. Por ejemplo, otro ejemplo sería como cuando saludamos, ¿no? Por ejemplo, a los padres le decimos, no, hola, papá, mamá, ¿no? Y a nuestros amigos, güey, ¿qué onda, no? Exacto, o sea, el significado, pues nosotros se lo damos a partir de la situación en la que estemos. O sea, también podríamos decirse que pues todo esto también puede también basarse a lo que también entiendo a lo que también entendí como cómo lo decimos, es decir, o sea, no es lo mismo que yo les diga, hola, hola, o sea, no da una diferente impresión y ustedes lo van a asociar con algo que ya conozcan ustedes, o sea, si yo les digo así un hola medio pues van a pensar, no sé, está serio, está enojado o nos está hablando de mala gana, cuando yo a lo mejor es mi forma de saludar, pero ustedes le dan una interpretación a como ustedes lo, ahora sí le dan Exacto. el A veces significado. llegamos a decir, no, pues este tipo a lo mejor está enojado, ¿no? Como tú estás diciendo, a lo mejor está enojado, o a lo mejor está feliz, o realmente me considera amigo, o te quiere echar pleito. Sí, Exacto, y pues no sabemos si es su forma de hablar normal. exacto, y es ahí donde, como ahí es donde también implica esta parte del significado, o sea, nosotros a partir de lo que conocemos le damos esta parte, o sea, a lo mejor la persona, su forma más alegre de decirlo es así como de, hola. Y esa es su forma más alegre, pero para nosotros simplemente es como de, pues está enojado, no me quiere hablar, me está hablando de mala gana. Y es a lo mejor como que otra persona está como de, no, pues es mi forma más alegre de saludarte, no tengo otra. Creo que lo asumimos por medio de cómo se comporta, ¿no? Ya no tanto de cómo, pues son, no tanto de la forma de cómo lo dice, sino cómo se comporta. Sí, o Sí, sea, igual podemos en un punto dar como una opinión y a lo mejor la otra persona lo malinterpreta mal, ¿no? sí, Nosotros lo decimos en nuestro tono y la otra persona dice, no, pues esta persona está enojada o quiso decir esto o así. No, yo digo más como por ejemplo, un hola emocionado pero cansado, así como que, hola chicos, y ya tú así bien triste o todo desanimado. Y obviamente uno se va a dar cuenta, te va a decir, oye, ¿qué pasó? Porque claro, ya sabes muy bien cómo es una persona que se ve cansada o triste, o a lo mejor que estuvo llorando, ¿no? es exacto. Pero quieras o no, no solamente se trata del comportamiento de la persona, también es que nosotros, como dije, le damos el significado por lo que nosotros ya conocemos. O sea, Mm. por eso digo, o sea, si nosotros en nuestra forma de pensar, a lo mejor pensamos que esa forma de hablar es de una persona tal vez que estaba triste o estaba llorando, pero a lo mejor ni siquiera es eso, a lo mejor como dices, a lo mejor la persona simplemente está cansada, está como que no puede ni quedarse, están pendiendo de un hilo entre que se queda dormido de pie a que sigue caminando pero nosotros le damos el significado de que la persona nos está hablando después de haber llorado o de haber estado en un momento de tristeza, cuando a lo mejor la persona en realidad simplemente está cansada, simplemente está muriéndose de sueño y por eso nos contestó de esa manera. O sea, como digo, todo este proceso es a partir de todas las experiencias que tenemos nosotros. Y como digo, también estas experiencias se pueden transmitir, aunque una persona no las haya vivido, y ya les puede dar una interpretación de algo bastante, de hecho me pareció bastante curiosa esa parte, o sea, en ese ejemplo de la sirena, o sea, sí es cierto, yo nunca en mi vida he visto una sirena, no sé cómo es, no, a lo mejor no la conozco, pero leer una historia que me la narra, Y la describe también, ¿no? Y a- ahora, hoy en día, cada vez que pensamos, decimos una sirena tiene cola y vive en el agua, bueno, en el océano. ajá, pero o sea, eso es como que, digámoslo así, como lo que se me hizo más fantástico, digámoslo de una manera, es que, o sea, esas historias o tanto escritas como narradas nos transmiten esta, digamos, esta experiencia y nos permiten tener esta noción de cómo es. O sea, como digo, este ejemplo de la sirena, o sea, a lo mejor nosotros de chiquitos no tenemos ni idea de cómo era una sirena, nos contaron una historia y por alguna razón ya sabemos cómo era la sirena
nada más por escuchar la historia, Y nunca la aparte hemos que visto. son malas, porque dicen que hunden a los barcos, ¿no? Algunas historias dicen que hunden a los barcos, algunas que son amigables, ¿no? Algunas son Ajá, bonitas y algunas son feas. exacto, entonces, o sea, ahí también como que se me hace también interesante porque también este proceso pues se basa a partir de los criterios de una persona. O sea, un ejemplo bastante interesante que yo tengo es que si yo les digo a ustedes, imaginen un árbol, pues, por ejemplo, tú, Fátima, ¿de qué árbol estás imaginando? No sé, yo me imagino, por alguna extraña razón me imagino un pino, ¿Tú te imaginas un pino, Sí. Ingrid? Pues yo me imagino un árbol normal, o sea, así de los grandotes. pero qué Y, tipo de árbol también. Es ajá, dependiendo de también la percepción, ¿no? De lo que hayamos, exacto. pues lo que hayamos aprendido. También otra cosa Ujú. que me llamó mucho la atención es de cómo ya hemos inventado unas nuevas palabras para entendernos. Por ejemplo, cuando decimos, voy a ir a dar la cara, no literalmente vamos a ir a dar la cara, sino simplemente vamos a ir a resolver un problema, a enfrentarte al problema, Sí, ¿no? o sea, esto es algo que yo una vez me dijo un profesor de lenguaje en la preparatoria. Nosotros cuando decimos ya me cargó el payaso, no es que un payaso llegue y me cargue, porque no, qué Claro. miedo, sino simplemente ya me pasó algo que pues ya me puso mal, o sea, ya me cargó el payaso. O sea, como digo, no es como que vaya a venir ahorita un payaso, se ponga aquí a mi lado, me cargue, porque no, qué miedo. Pero Sí, ¿te no imaginas? so- pero, pero la gente que conoce estos, digámoslo así, como este lenguaje, digámoslo de una manera que ya tenemos, entiende que cuando yo digo ya me cargó el payaso, no lo digo literal, literal. Estoy tratando de decir que estoy mal o que ya me pasó algo malo y que pues ya valí. O sea, simplemente. O sea, Sí, o sea, igual una cosa es cómo lo pensamos y la otra es cómo lo se hace como la realidad, ¿no? uh-huh, Por así decirlo. Sí, sí, sí. o sea, eso también es una parte interesante, o sea, cómo la gente puede interpretar algunas frases, porque, por ejemplo, si le decimos ciertas expresiones de aquí de México a una persona, no sé, de España, la persona lo va a interpretar de una manera cuando nosotros, obviamente, como mexicanos ya sabemos qué significa. De hecho, hay muchos videos de estos en YouTube, por ejemplo, donde una persona le dice, no sé, eh, a ver, algún coloquialismo mexicano que crean ustedes que no sea un... ¿Un qué? Sí, o sea, una palabra, digamos así, como de jerga mexicana, o sea, como ese de ya me cargó el payaso, ya me lleva la que me trajo, todo ese tipo de cosas, pues... O ve al grano también, ¿no? mm, Una palabra así como que ve al grano. ¿Sí, no te refieres a eso? O a una no, expresión más que nada, algo ajá, más. sí, una expresión como, ahora sí que estamos hablando de esto, una expresión que, por ejemplo, solo aquí en México entendamos, pero que si la decimos a alguien de otro país lo puede entender de otra manera. ¿Alguna idea? No se me viene ninguna. A ver. O- ok, hay una expresión que se usaba mucho en las películas viejitas que se llama pícale. Ok, si aún, Ajá, exacto, se sí, escucha chistoso, se escucha ajá, chistoso. sí. Si a una persona de otro país o alguien que no ha visto películas antiguas, como yo, por ejemplo, que sí las he visto, pero si se lo digo a alguien que no ha visto, como ustedes, que su expresión ya me dijo, todos ustedes no las han visto, Para nada, no he visto ninguna. ajá, ustedes entienden pícale como pues esto, picar algo a alguien o yo qué sé, pícale. Pero no, pícale ahora sí en las películas esas viejitas de blanco y negro de aquí de México, cuando alguien te decía pícale, era que le corrieras lo más rápido posible. Entonces, cuando Oh, empezaban a mira. correr, en las películas decían pícale, pícale. Pero una persona que nunca ha visto esas películas, si estamos corriendo, yo le digo pícale, pues que me va a entender. Había una frase que era como, algo así de pícale capulina. No, era algo así, Ah, ¿no? sí. Ajá. Ajá, usualmente esa palabra lo usaba mucho Viruta y Capulina. Y más, usualmente esos dos, siempre que estaban en un problema, iban a correr,
o ya sea Viruta o Capulina, decían, pícale Viruta, pícale Capulina, y pues, se iban corriendo. Pero como digo, o sea, si yo a una persona que nunca ha visto estas películas le digo, pícale, pues que me van a entender. Decir, oh, tranquilo, no nos llevamos así. Pues que el pique o qué. Exacto, pero se dan cuenta, es basado en una experiencia o algo que ya conocemos. O sea, yo sé porque yo ya vi películas o yo conozco de ese tipo de, digámoslo así, de jerga, que pícale es para decirte que le corras lo más rápido que puedes. Pero si una persona que no conoce de esto le digo pícale, pues me va a entender mal o me va a malinterpretar. Es como de, no, o sea, que le corras, o sea, córrele. Sí, mira, ahorita ya aprendimos una nueva palabra mexicana antigua. Sí, no, Exacto. se va viendo por medio de experiencias, no directas, obviamente tú ya no lo usamos y no has Uh-huh. escuchado a alguien que diga eso actualmente, pero lo aprendiste por una forma indirecta, ¿no? Que fue, pues en sí, las películas. Exacto. O sea, en sí es lo que a mí me da a entender todo esto. O sea, de hecho, una parte de todo este proceso de significación son los juegos de lenguaje. O sea, puede decirse que el lenguaje es un juego. O sea, nosotros le ponemos nuestras reglas, lo usamos como queramos. Y ahí Y está hasta como que creamos. exacto, hasta le creamos y todas las personas lo vamos a relacionar todo esto que nos dicen de una manera dependiendo de nuestro país, nuestro idioma, etcétera. O sea, porque de hecho, también aquí en México, no es lo mismo que le hables de una manera a alguien de aquí de la ciudad, a alguien, no sé, del estado, no, o sea, no sé, por poner un ejemplo, no es lo mismo que le digas de una manera a alguien de un coloquialismo a alguien de Yucatán, a que uno de Yucatán te diga un coloquialismo a ti. O sea, se van a chocar y pues tú le vas a entender de una forma, él te va a entender de otra, ¿no? Y se va a hacer un revoltijo. Bueno, por Bastante. ejemplo, yo soy de un pueblito, yo en sí yo vengo de un pueblito, no sé si conocen San Pedro Actopan. Y Sí, y yo allá entonces, buenas tardes, buenas noches, señor, señora. Y cuando vine aquí a Tláhuac fue como que le hablaban así tal cual a las personas. ¿Qué onda, señor? ¿No? No, bueno, no señor, sino más como de tú. sí, sí, Juan, sí. le decía, ¿no? Y yo me quedaba con cara de, oye, no, no le digas así a las personas mayores, ¿no? Cada quien va aprendiendo de otra manera. Por ejemplo, Exacto, yo aprendí, bueno, de mis papás aprendí que se debe respetar mucho y aquí en Tláhuac, más en el centro de la ciudad, pues es más de hablar de tú, de Juan, de tal cual como su nombre, sin un respeto, ¿no? También podría exacto. aplicar. De hecho, otra parte de aquí es que tiene que ver con el psicólogo argentino, eh, con la psicóloga argentina, perdón, Emilia Ferreira, es que los niños, de hecho todos y todos sabemos que desde que somos niños nos enseñan todas estas partes del lenguaje, etcétera. Los niños hacen, por así decirlo, hacen sus hipótesis y hacen de la escritura su objeto de conocimiento y producen ciertas interpretaciones ellos, pero también algo que se me hace interesante es que muchas veces lo hacen por medio de la imitación de lo que ven y todo eso ya le dan su experiencia, le dan su entendimiento y de hecho algo, digamos así chistoso es que nunca han visto, o sea, como un niño, o sea, si escucha a una persona grande decir como algo ofensivo, el niño lo dice como así como al aire y es como de cállate. Sí, no siente que sea ofensivo, porque pues lo Ajá, aprendió de otra manera, lo aprendió como si fuera una palabra normal en su casa. ajá, exacto. Y se dan cuenta, él le dio su propio significado. De hecho, de ahí está esta como parte interesante. O sea, el niño le dio, ahora sí, el niño en su mente de niño hizo su propia hipótesis, hizo su propio constructo y él le dio su propio entendimiento a la palabra. De que si yo digo esto es una frase común. Y ya no es Sí, hasta que al niño le van diciendo, no, es que esta palabra es esto y esto, él ya entiende lo que es, pero por mientras él, ahora sí, retomando lo que dije cuando iniciamos, se apropió, digámoslo así, de este concepto y le dio su propio significado y lo agrupó con
otra serie de, digámoslo así, de objetos. Sí, o sea, al igual nosotros podemos decir una mala palabra y para ellos no es una mala palabra, o sea, ellos lo Son, entienden de diferente manera. exacto, o sea, esa mala palabra para ellos posiblemente solo sea una palabra, es porque digámoslo así, como dije hace rato, se apropian de, digámoslo, sí, como dije hace rato, se apropian del concepto y lo agrupan entre otros conceptos y los ocupan normal, así, Yo nada más. apenas vi un video de un gringo que le preguntaron, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Y él decía sacapuntas. Y le dijeron, ¿por qué? Dice, porque antes yo pensaba que era una grosería por la forma en cómo se escucha, pero resulta que Oh, pues es una forma de pues sacarle punta al lápiz, un sacapuntas, tal cual. Y me pareció muy chistoso, porque cada quien lo toma como cree, que es normal, como estábamos diciendo, ya que Sí, no, pues porque o sea, ahorita nada más le estás comentando y ya nosotros nos estamos como imaginando ya otras cosas, o sea, ya estamos tomando un diferente significado. exacto. De hecho, otra parte de de esto del proceso de significación es que, por ejemplo, también esto no se limita luego a veces al lenguaje, de hecho también luego puede darse este proceso por medio de otras cosas. De hecho, una parte es que, por ejemplo, se pueden llegar hasta fabricar, por ejemplo, lo básico, un plano, por ejemplo. De alguna manera, este plano entra en el proceso de significación. ¿Por qué? Porque a partir de este plano se va a fabricar un objeto, pero este objeto se fabrica a partir de la descripción y esta descripción es un dibujo. O sea, quieran o no, eso también eso es parte de este proceso, porque le estamos dando la interpretación a un dibujo y a su descripción para crear lo que se nos está pidiendo a partir de los mismos datos. Algo bastante ahí interesantillo. pues sí, bastante interesante. También eso de las pinturas me suena muy loco cuando una persona pinta y le da su propio significado, ¿no? Por ejemplo, cuando no, tú nada más ves tres líneas y el que pintó ve diferentes situaciones de su vida en esa pintura, en ese marco que haya pintado. Exacto, pero quieras o no es porque él ya tiene, digamos, una experiencia con la pintura, él ya entiende que una simple rayita en medio de color naranja evoca, yo qué sé, ira y melancolía y yo qué sé, pero Exacto, por... y eso se va aprendiendo conforme él va explicando, ¿no? La forma en Ajá, cómo lo va diciendo, qué es lo que ajá. sintió, que en ese momento, qué es, pues sí, todo ese rollo. Exacto. Y también esto se le da a él porque él lo aprendió de otro lado, no sé, en una escuela, en un curso con algún profesor o lo que sea. Él aprendió cómo evocar todo esto. Y él le dio su propio... Porque de hecho, el tema con la pintura es que de hecho cada artista le da su propia interpretación. O sea, puede ser una misma técnica, pero cada artista le da su interpretación y luego esa te la tienen que explicar a ti porque de hecho hay un comediante que uno de sus chistes es que tiene una primera cita y lo llevan a un museo de arte contemporáneo y Franco que Escamilla. no, no, ¿No? no, 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 Es no que es Franco Franco. Escamilla también sacó una así, bueno, ya. No, no. Este es otro y dice, y había un marco todo blanco, todo blanco, todo blanco, un putito en medio. Y mi cita, qué conmovedor, qué triste. Y él, qué triste, qué conmovedor, que no tenía dinero para más pintura o qué. Y es como de, él entendió que a lo mejor, pues no entendió, bueno, casi no entendió nada, solo entendió que pues a lo mejor el artista ya ni dinero tenía para pintar y por eso nada más puso punto. Pero para su pareja que a lo mejor sí entendió de arte, pues para ella, no sé, era toda la historia, ese simple puntito negro en un fondo blanco era toda la historia desde su niñez hasta su adultez del artista y es como de, bueno, ok, es bastante interesante todo este proceso, cómo a partir de todas estas experiencias y entendimientos que tenemos le damos un significado a las cosas, es ¿Y cómo es que bastante, no nos damos cuenta, verdad? De cómo es que lo sí, vamos aprendiendo, no le tomamos ese,
de que nos los enseñaron, de que lo escuchamos. Por ejemplo, mi hermana pues está chiquita, ¿no? Luego me pregunta, ¿qué significa, no sé, por ejemplo, una palabra? ¿Cuál sería una palabra? Ay, no se me ocurre ninguna. Pero me has dicho sobre varias palabras sobre rayos, hasta me dan ganas de pararme y decirle, oye, ¿qué me has preguntado? No, pero sí se entiende, porque de hecho, a ver, eso tiene tanto que ver con el lenguaje, pero de alguna manera sí podría como aclarar un poco este tema que tú dices, y es que nosotros, como dices, nunca nos damos cuenta de cuándo aprendemos las cosas, porque díganme, ¿ustedes cuándo aprendieron que el fuego quema? Exacto, sí. Pues aprendimos por otras personas, ¿no? Cómo es que su experiencia, pues su experiencia fue que se quemó por algo que brillaba, que daba luz, al tocarlo se quemó, ¿no? Ajá, exacto. Ujú. O sea, o de hecho, pues a lo mejor por una historia, un cuento, una narración, porque de hecho, o sea, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo así medio a lo random, porque es lo primero que se me ocurre, por ejemplo, Hansel y Gretel, o sea, el fuego quema porque la bruja se quemó. Yo no sé qué quema, pero la bruja se quemó, entonces significa que si yo toco el fuego me quemo y me pasa Sí, algo. sí, te Y, quema. o sea, es como de, entonces sí, justamente, tal vez conscientemente no nos damos cuenta cuando aprendemos las cosas, pero el inconsciente es bastante, uff, en ese aspecto, porque, o sea, como digo, ustedes cómo, en qué momento, cuándo aprendieron que el fuego quema. Y también depende mucho del lenguaje, o sea, de qué idioma estés usando, ¿no? El cómo te entiendas con la otra persona. Por Ujú. ejemplo, Sí, si vas a otro país y sabes inglés y tú sabes muy bien lo que significa en tu país, por ejemplo, mexicano, sabes lo que significa un sacapuntas, pues vas y le dices en el idioma del estadounidense que un sacapuntas es para sacarle punta a un lápiz, para que el lápiz esté afilado y que pueda escribir mejor. Lápiz. Sí, sí, o o sea, sea, es como dicen, nunca le hemos puesto como el suficiente interés de ver el significado de lo que decimos, ¿no? O sea, solo a veces ujú. lo decimos nada más así y pues la verdad es que nunca nos detenemos como a ver qué significa o cómo se relaciona o así. Sí, y volviendo un poco al tema anterior, de hecho, o sea, también como digo, o sea, toda esta parte del entendimiento se dan cuenta también, pues se dan esto de las lecturas y las narraciones, porque a ver, o sea, como hace rato decía, por ejemplo, las sirenas, no sabemos cómo son hasta que nos las cuentan y ya sabemos cómo son, pero todavía no sabemos qué onda con una sirena. O por ejemplo, una parte bastante interesante es que, por ejemplo, si en una historia nos narra, no sé, de un guerrero o lo que sea, no tenemos idea del guerrero, pero nos lo narran o lo que sea, y nos transmiten esa, no sé, experiencia, y de alguna manera damos la forma al guerrero, le damos el entendimiento de cómo era, y nos lo imaginamos, y ya cuando nos hablan de él, pues es como de, no, pues ya sé cómo es. Nunca lo hemos visto, no sabemos nada de él, pero ya tenemos una idea de cómo es, y es como de, wow. O sea, como que esta parte es, o sea, esta parte de todo el lenguaje es bastante, o sea, si bien es muy amplia, también es bastante interesante porque, a ver, ¿ustedes alguna vez se plantearon, o sea, todo esto, o sea, se pusieron a pensar de verdad cómo es que interpreto las cosas? No, la verdad es que yo nunca me puse a pensarlas. La No, verdad yo es de tampoco. que con esta clase fue como que me puse a más el cómo es que de repente llegan a mi mente, ¿no? Y cómo es que lo digo, cómo es que lo expreso, y cómo sé que esa palabra es la indicada para la conversación. Exacto, o sea, ¿cómo es que yo sé, o sea, cómo es que si yo escuchando de tal cosa ya sé lo que es? Y a lo mejor ni siquiera la he visto, pero ya sé lo que es. O sea, si, no sé, si me dicen, yo qué sé, por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de sacapuntas, o sea, una persona a lo mejor habrá escuchado de uno, pero no sabe qué es, pero ya se dicen sacapuntas, pues un sacapuntas. Yo me imaginaba ya a los gringos ahí diciéndote, tú eres un sacapuntas, no, tú eres un sacapuntas, ¿no? Porque Ah, la ah, palabra ah, se ah, escucha ajá, fuerte, ah, sacapuntas, sí se escucha ah, fuerte. ajá.
En cambio, los que somos de aquí, pues nos dicen, es un sacapuntas. Y uno así como de. Exacto, sí, como que, pero nada más lo supusieron los gringos que era una grosería. Ajá, Ya las groserías exacto. aquí en México son muy diferentes a un sagapuntas. Ajá, exacto, pero, o sea, como les digo, es como que muy, o sea, la verdad, esta clase sí me dejó como explotado un poco la mente, porque, a ver, hay ciertas partes que ya entendía porque las llegué a ver en la prepa, pero ya tener toda esta noción de que, a ver, o sea, si me dicen, no sé, este coloquialismo que les dije hace rato de me cargó el payaso, o sea, yo sé que un payaso no va a llegar con una persona y la va a cargar y yo voy a quedar así como de, no manches, qué No, miedo. aparte empiezas a dar como lógica, ¿no? Como si no fueras de México y empiezas a darle lógica a todo lo que hemos dicho, ¿no? Ajá, Por ejemplo, este, pinche, ¿no? Nosotros decíamos, ay, que esto, que eres un pinche, güey, ¿no? A lo mejor, pero un pinche en sí es un ayudante de un de cocinero, cocinero. ajá, y un güey es al parecer es una vaca, ¿o qué es? Sí, son los a los que les ponen los anillos aquí en la nariz, ¿no? Son un güey. Exacto. Y aquí, pues, ya lo decimos como si fuese una grosería. Ajá, Sí, entonces o como en que, otros países, pinche es como, ay, me pinché el dedo, ¿no? O sea, como picarse, por También, así también. decirlo, con algo. pinche, o sea, me pinché, y es como de, pinche, pues, what? O sea, Sí, de hecho, los gringos tienen mucho esa controversia, como que por qué tantos significados y la forma en cómo, como lo decimos hace ratito, la forma en cómo lo decimos es como lo distinguimos de, del significado. ajá, o sea, porque, pues, les digo, es como que toda esta parte, y de hecho les digo, o sea, yo nunca me había planteado el cómo porque, a ver, obviamente, ¿quién como en su sano juicio se pondría a plantearse cómo es que habla? O sea, la verdad, o sea, es como plantearse, es como la pregunta de, ¿por qué existo? Pues no, casi no te la haces, pero bueno. Pero No, y aquí, aparte te pones a pensar, a ver, ¿cómo es que de repente empezamos a usar eso? ¿Cómo es que de repente empezamos a pensar que pinche era una grosería? ¿Cómo es que empezamos a pensar que güey era también una grosería? O la forma de cómo le decimos a un amigo. Es como, y no es cualquier palabra, porque también podríamos decir, eres un celular, ¿no? Tú eres un exacto, celular, y o nosotros sea, digamos, ¿ah? sí, o sea, es que en toda esta parte es por cómo se las diré. Es que digamos que todo esto se divide en dos universos, porque es también parte del tema. Se divide en dos universos que son el universo del discurso indicante, que es el significante, y el universo del discurso indicado, que es el significado. O sea, el significante es como que toda esta parte del significado ya es el que nosotros le damos. Entonces, como de, ¿what? De hecho, hay una película que me vino ahorita a la mente que en una parte de la escena, ahorita no me acuerdo bien el nombre de la película, por así digamos, el protagonista le dice como quien está, a una persona con la que está viendo, le dice, tienes una pinche cara. Y ella, ¿qué? Que tienes cara de pinche. ¿Qué? Pinche, ayudante de cocina, va a ser mi ayudante de cocina. Y es como de, o sea, Sí. pero se dan cuenta, le dio todo un giro de tuerca al significado solamente con decir tienes cara de pinche, ya le dio todo un significado. O sea, todos sabemos que al principio la quiso insultar y cuando se enojó le dio otro significado y luego le explicó el nuevo significado y fue como de, le cambió todo, nada más en esas pequeñas oraciones. O sea, le dijo, tienes una pinche cara, luego le dijo, que tienes cara de pinche, que un pinche, un ayudante de cocina, serás mi ayudante de cocina. Es como de. Lo dice de formas diferentes y se entienden de formas diferentes. Ah, Lo más loco es el llegar, por ejemplo, lo que estaba diciendo, el llegar al acuerdo de que esa es una grosería. Porque le digo, no cualquier palabra se puede convertir en una grosería. Por ejemplo, ponía el ejemplo del celular, ¿no? Eres un celular. No cualquiera se puede ofender por eso. Ay, rayos. se nos cayó nuestra compañera. Oh, rayos. Se nos a la que la andamos explicando se nos fue. Sí. Te dice que se fue la reunión, pero que sí le está entendiendo a lo que le está explicando. A lo Sí, que le estaba explicando. sí, es que como digo, es un tema bastante amplio. O sea, Bastante.
pero, o sea, como digo, o sea, ¿quién hubiera pensado que tanto proceso es lo que hacemos día a día cuando estamos hablando? O sea, literalmente cada que hablamos, estamos hablando con alguien, o alguien nos habla o nos cuentan, etcétera, o hasta cuando leemos, hacemos todo este proceso de darle del significante, que es lo que estamos leyendo, y luego Aparte, darle el tener significado. cuidado el cómo por ejemplo, ya estamos viendo, tener cuidado, también tener cuidado en cómo lo decimos, el cómo lo expresamos, porque, por ejemplo, como decíamos hace ratito, sobre un niño que está acostumbrado a ciertas palabras y de repente que encuentra con otra persona y que le hable igual, pues la persona se va a ofender, ¿no? Pero el niño lo piensa ya normal. Tenemos que andar cuidando el cómo lo decimos, en dónde lo decimos y para qué lo decimos, ¿no? Sí, o sea, es como digo, o sea, insisto, ¿quién diría que para tanto, o sea, para el simple hecho de darle un significado a las cosas cuando estamos hablando o estamos escuchando o lo que sea, hacemos todo este proceso de ir a nuestras experiencias, ver lo que nos están diciendo, entender las palabras, darles el significado, o sea, hacer todo este proceso y de repente ya tenemos conversaciones como de, o sea, todo este proceso que nos está llevando rato a explicar, lo hacemos casi casi en un momento y es como de, Es todo un universo, literalmente. Todo esto del habla, de cómo aprendemos, es todo un universo. bastante amplio, la verdad. Sí, y cómo es que diferentes países también tienen sus diferentes formas de expresarse. También estaba viendo otro video donde a las palomitas le llamaban cabritas, cabritas, cabritos, algo así. Sí, es como O digo, o pop, sea, algo así. sí, es que digamos que, como hace rato mencionaba, todos estos objetos, conceptos, etcétera, la gente los apropia, los agrupa y luego les da su significado. Por ejemplo, aquí le decimos palomitas, creo que es en Chile o, bueno, sí, creo que es en Chile o en Venezuela que le dicen pochoclo. Pochoclo, sí es cierto, Ajá, y, cabrito, pochoclo, pop, algo así, ¿no? ajá, en otros lugares dicen pop, pochoclo o cotufa, así es como de, ¿eh? Sí, ¿no? Así como, no, ¿por qué le dices así? Se dicen palomitas, ¿no? No se puede llamar pop o cabritos o pochoclo, es como algo ilógico, estresante, porque pues tú ya estás acostumbrado a una forma y de repente que te cambian Ujú. a otra y es como que, no hagas eso, Sí, ¿no? ajá, pero te das cuenta todo, esto también tiene que ver con nuestra experiencia y el significado que damos a las cosas a partir de la misma. O sea, una persona de otro país, digamos, en su experiencia, por lo que ha oído y por lo que ha aprendido, una palomita es un pochoclo o una cotufa, pero Exacto, aquí es una palomita. es una palomita. Y a lo mejor allá si decimos una palomita, pues nos va a dar una palomita. O sea, También, es verdad, es todo un índice de formas en cómo se puede ocupar una palomita, palomita de bien, una palomita de comer, ¿qué más? Una palomita chiquita, ¿no? De las palomas grandotas, una palomita chiquita. exacto, o sea, es como que todo un mundo esto. Y como digo, o sea, es como se menciona, el lenguaje es un juego, o sea, Realmente. se altera dependiendo el lugar y el idioma y todo este aspecto, es como de, what? O sea, yo, la verdad, o sea, no, de verdad, desde que empezamos la materia fue como de qué me estás contando, o sea, tanto significa el lenguaje, tanto, o sea, yo pensé que literalmente era, ah, recuerdo lo que me enseñaron, por así, recuerdo lo que me enseñaron en español y lo aplico y tan tan, pero no, o sea, es todo un proceso largo y es como de, no, pues el cerebro se hace muchas cosas. Y es muy ingenioso para aprender todo eso. No sé, pero yo en la universidad, ya estando en la universidad, ahorita me puse a pensar cómo es que mi cerebro aprendió tantas cosas y cómo es que lo va empleando en diferentes circunstancias. Realmente es algo.
Ahora sí que esta frase me gustó mucho. Esta la vimos la otra, bueno, la vi en una lectura que es así. Dice, siempre que hay un hablar, hay un decir, y siempre que hay un decir, hay un conocer. Vaya que sí, siempre que hay un hablar. Por ejemplo, yo no sabía que también se llamaba, ¿cómo dijiste? ¿Cabrito? No, Cotufas. cotufas. Yo ni sabía. Sí que hay un conocer en todo lo que se Ujú. habla. Exacto, pero, o sea, como digo, nunca nadie se planteó, nunca nadie se ha planteado cómo es que hacemos todo esto. Y ya cuando lo entendemos es como de, ¿what? O sea, el simple hecho de que yo le diga a alguien un coloquialismo, hago todo este santísimo proceso solo para decirle de una forma. Una forma. Ahora sí como la famosa frase, ¿no? Nunca terminas de conocer. Siempre conoces Exacto. algo nuevo. Y sí, Exacto, vaya, aunque sea el mismo significado, se dice de diferente forma. exacto. Pero bueno, Nuestra compañera ya no regresó. Estamos explicando bien y ya no regresó. sí, ya. ¿Ya hasta cuánto tiempo llevamos aquí? De tanto universo que estábamos diciendo que ya ni sabemos cuánto tiempo. Es lo que intento ver. Pero sí, vaya que Pero sí es un universo de índice. sí, bueno, no, sí, o sea, digámoslo así, este proceso de significación es, digámoslo así, solo una parte del proceso del lenguaje, porque, pues, por lo que hemos visto, es todavía más extenso todo este proceso. Sí, O sea, estás como, digámoslo así, como una parte de, pero no es todo. no, no es Es, todo. es solo Es una parte. como un pequeño resumen de cómo es que cómo es que lo interpretamos, ¿no? Eso sí es Exacto. externo. Ahora nos falta interno, cómo es que el cerebro lo va indicando las palabras exactas, ¿no? Exacto, o sea, es como todo, o sea, como digo, es bastante amplio todo esto y como digo, esta parte del proceso es solo el inicio, o sea, no es ni siquiera, ya digámoslo así, como todo lo que se hace, es como solo una parte. Sí, es una pequeña Espera, parte. es que me estoy metiendo desde el celular porque luego con el celular te marca cuánto tiempo lleva la reunión. Uy, tengo que hacer esto. Ay, nuestra compañera. Qué No, mal. está bien, pues ya por lo menos nos dimos una buena platicada sobre el proceso de significación, el cómo es que lo vamos aprendiendo desde pequeños, cómo es Ajá, que o lo vamos sea, aprendiendo, cómo es que lo vamos interpretando y cómo es que vamos viendo cómo lo podemos decir en diferentes formas y en diferentes circunstancias. Por sí, ejemplo, ahorita nos estamos hablando así, nosotros y nos podemos hablar hasta fuerte o quedito o decir lo que nosotros pensamos, pero porque sabemos que pues somos amigos y nos podemos hablar de esa manera. Y eso lo sí, aprendimos porque así se hablan los amigos y también porque lo hemos visto, también porque nos han dicho, ¿no? Por ejemplo, si ahorita estuviera un profesor aquí, no, buenas tardes, profesor. ¿Qué cree que, ajá, mire, no? Así hablaríamos. exacto, o sea, es como que toda esta parte, y de hecho es como tú hace rato mencionabas, o sea, tú, por ejemplo, aprendiste que se tiene que hablar de una forma más, digamos así, más mm, Más respetuosa, formal, más ajá, respetuosa, más, más, ajá, sí. y, y llegas ahorita ahí donde estás y es como de, pues, no tan respetuosa, es como de, hola Juan, hola tal, hola, y es como de, Aparte se hablan con groserías y yo con cara de... "Oh". Y cada vez que pasa una persona y no me dice buenas tardes, es como que creo que le di mala espina, creo que me ha visto que he hecho algunas cosas, aunque claro, no, no creo que me hayan visto. Ah, pero sí, o sea, sí es muy diferente. ajá, exacto, y es como digo, o sea, es como bastante, amplio todo este mundito que es este proceso, la verdad, o sea, de verdad el hecho de llegar a esta materia y aprender todo esto es como de,
canijo, ¿no? Entonces está bastante fuerte todo esto, está muy, muy amplio, es muy extenso el tema. Sí. Vaya que sí, nunca me había puesto a pensar tan bien este tema. Yo creo que nada más lo escuché, lo traté de entender, pero ahorita con todo lo que hemos sacado es como, wow, Es en wow, serio, o sea, sí como que es sí teníamos ese razonamiento, pero nunca le habíamos puesto tanta atención como ahora, ¿no? exacto, o sea, no se le pone, como dice, no se le pone esa atención y es como de, ya cuando te lo explican, pues sí te quedas un poco, uf. Pero Sí, bueno, nuestra compañía no vuelve y no vuelve. Oh, rayos. Y creo que ya llevamos como unos, ¿qué te gusta? Unos 20, ya llevamos como unos 20 minutos tal vez, un poquito más, porque, a ver. Mm, mm, mm. 20 minutos hablando sobre la forma de significación. Wow, realmente es algo impresionante. Sí, a ver, no, espera, estoy viendo. Sí, porque empezamos, porque más o menos empezamos a la 1:50, más o menos, 1:50, 1:48, más o menos. Rayos, la tarea yo no la he hecho. Entonces, pues, yo creo que espero que nuestra compañera haya entendido bien el proceso de significación. Bueno, el cómo es que se Sí, debe de entender. sí, y pues, Eh, y pues ahora sí que yo creo que ya le vamos cortando por aquí, porque sí, Sí, porque si no, entregamos la tarea para la tarea de la otra materia. Pero sí, espero que haya entendido y se haya quedado muy, muy claro. Entonces, Jair, nos exacto. vemos. Sí, Fue ya, interesante hablar sobre este tema. Muy, muy sí, la verdad divertido, es por cierto. bastante. Entonces, Entonces, pues, bueno, ya hay que parar la grabación para ya irnos. sí, pero- Esa es la cámara. Listo, está de regreso Ingrid. Hola. ¿Qué pasó, Ingrid? ¿Por qué te desconectaste tan feo? Perdón, es que me sacó de la reunión y como pues andaba fuera de casa, pues se me acabaron mis datos. Ok. Chispas. Pero ya llegué a casa, entonces ya. Repámpanos. Ok, pues ahora sí que dinos si entendiste qué era el proceso de significación, si le Sí, 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 pues captas. bueno, ya con todos los ejemplos que dieron ustedes, este, ya me quedó más que claro lo que significa el proceso. Y bueno, más que nada yo siento que es como el expresarnos, el cómo hacemos nosotros los pensamientos y otra cosa que sea la realidad. También pues siento que igual es como mucha unión de palabras y también comprensión, ¿no? Porque pues si no sabemos lo que decimos, pues cómo sabemos su proceso, o sea, su significación, por así decirlo. Exactamente. Sí, Exactamente. muy bien, sí. La verdad es que sí, así es. Así es. Y pues entender las palabras, porque más allá de lo que decimos, pues también se trata como ahora sí que de entender las palabras que nos rodean. Exactamente. Es entender más que nada entender lo que nos dicen. Ujú. Sí, pues también que nos rodean, pues porque, pues por ejemplo, escuchamos una palabra por la calle y decimos, ¿qué significa? Llegamos a casa, Google, típico, generación Z, la XD. investigamos y pues ya sabemos lo que significa. Y eso Sí, también es eso una forma de aprender. sí, ¿no? Porque igual está como ese ejemplo de que, bueno, aquí en México, pues ya saben cómo hablan así los de la calle y así, ¿no? Y es como llegar y decir,
¿qué onda? ¿Qué transitas corren por tus venas? Y es así como en otro país van a decir, no, pues, ¿qué significa eso? Y también toman la lógica, ¿no? ¿No? Eso como que qué transita y por No, que venas, cómo corre por mis venas. como que por mis venas, ¿qué tengo en mis venas, no? Sí, es la forma en Exacto, cómo lo vamos aprendiendo, también la forma en cómo se aprende en diferentes países, pues sí, en cómo nos comunicamos. exacto, o sea, como digo esto, como hace rato decíamos, es todo un proceso esto, o sea, es un proceso bastante interesante y pues eso de que cómo interpretamos toda esta parte de ciertas palabras, coloquialismos, etcétera, a partir de lo que entendemos, especies y demás, es uf, un universo muy grande, enorme. Sí, algo más que quieras comentar. ¿Algo más que quieras agregar, Ingrid? Queremos estar seguros si sí lo entendiste. Ah, ok. Sí, la verdad es que todo lo que has dicho es muy... Siento que ya le entendiste muy, muy bien al tema. Sí, Así bueno, es. pues también, bueno, siento que también es como más que nada de la razón, ¿no? De nosotros mismos, como así lo queramos. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, como, ay, no sé cómo Las explicarlo, pero formas de siento cómo que, lo ve cada persona. ajá, la inteligencia y la razón, más que nada, van como muy asociadas a eso. Que se quedó en el que... Mm, ok, Pues la verdad pues es sí, que sí, sí, el cómo es que cada persona lo interpreta. Yo creo que a eso te refieres. La exacto. forma de cómo la interpreta. Sí, 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 a eso. Y cómo es que el cerebro, ¿no? Como decíamos anteriormente, cómo lo va, A, lo va a, a- acomodando tal cual en las situaciones. Ajá. sí, porque a veces lo pensamos de manera como inconsciente, ¿no? Y ya después es como decían ustedes, o sea, ya después como que la captamos y vamos viendo como su proceso y qué quería decir y todo eso. Sí, la verdad es que Exacto. Sí, es bastante interesante toda esta parte. Pero bueno, pues si no hay nada más que agregar, pues creo que así ya damos por terminado. sí, vamos por terminado. Bueno, pues nos Gracias, vemos. gracias por Bye. haberme esperado. No hay de qué. Que tengan bonito día.